Hay desapariciones que no dejan restos, llamadas de auxilio, ni respuestas claras. Aviones enteros que se desvanecieron sobre el mar, como si el océano los hubiera borrado a propósito. Y cuanto más se investiga, más inquietante se vuelve todo. Porque en muchos de estos casos, no solo falló una máquina o un piloto, también falló nuestra capacidad de entender qué ocurrió realmente en esos últimos minutos. El mar siempre ha sido presentado como una ruta de conexión entre continentes, culturas y personas, pero también como un escenario implacable donde el error más pequeño puede transformarse en tragedia. A diferencia de un accidente en tierra, cuando una aeronave cae sobre el océano, las posibilidades de encontrar respuestas se reducen de manera brutal. Las corrientes arrastran restos, las tormentas alteran cualquier rastro, y la profundidad convierte la búsqueda en una misión casi imposible. Por eso, cuando un avión desaparece sobre el agua, no solo desaparecen pasajeros y tripulación, también desaparecen certezas. Y en ese vacío nacen las teorías, las leyendas y los misterios que persisten durante décadas. Hoy vamos a recorrer algunos de los casos más impactantes de la historia, vuelos reales que se perdieron sobre el mar y que todavía siguen provocando preguntas, debates y escalofríos. Uno de los casos más famosos es el del vuelo 19, la patrulla de 5 aviones torpederos de la Marina de Estados Unidos que desapareció el 5 de diciembre de 1945, durante una misión de entrenamiento. Todo comenzó como una práctica rutinaria desde Fort Lauderdale, Florida. El clima era estable, la ruta estaba marcada y los pilotos no eran principiantes. El líder del grupo era el teniente Charles Taylor, un aviador con experiencia de combate. Durante la primera parte del ejercicio, todo pareció normal, hasta que comenzó la desorientación. Las comunicaciones registraron un cambio de tono inquietante. Las brújulas no respondían como debían. El horizonte parecía haberse borrado, y Taylor empezó a dudar de su propia posición. En lugar de volver hacia la costa, los aviones siguieron volando mar adentro, consumiendo combustible y tiempo. Los controladores en tierra intentaron guiarlos, pero cada mensaje revelaba más confusión. En un momento, Taylor dijo que no podían distinguir el oeste, que todo parecía extraño, como si el cielo y el océano se hubieran mezclado. Después vino el silencio. Los 5 aviones desaparecieron. Lo más perturbador es que el hidroavión enviado a buscarlos, un PBM Mariner con 13 hombres a bordo, también se perdió poco después. Nunca se recuperó un solo resto concluyente de los Avengers ni del avión de rescate. Fue este caso el que terminó de fijar en la imaginación popular la reputación maldita del Triángulo de las Bermudas. Aunque la explicación oficial apuntó a errores de navegación y desorientación, la ausencia total de evidencia física convirtió la tragedia en una de las historias más inquietantes de la aviación. Décadas después, otro caso volvió a demostrar que incluso la tecnología moderna puede ser impotente frente al océano. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 239 personas a bordo. Era un Boeing 777, una aeronave considerada entre las más fiables del mundo. El clima era bueno, no había señales de emergencia y la tripulación tenía experiencia. Sin embargo, menos de una hora después del despegue, ocurrió algo que todavía hoy estremece. La última transmisión desde cabina fue una aparentemente normal "buenas noches", y poco después, el avión dejó de aparecer en los radares civiles. Lo que se descubrió más tarde fue aún más extraño. Radares militares mostraron que el avión cambió abruptamente de rumbo, regresó sobre la península malaya y siguió volando durante horas. Los datos satelitales indicaron que continuó su ruta hacia el sur del Océano Índico, una de las regiones más remotas del planeta. A partir de ahí, el mundo entero observó una de las búsquedas más grandes de la historia. Participaron decenas de países, barcos, satélites, aviones de reconocimiento y vehículos submarinos. Durante meses no apareció nada. Luego comenzaron a encontrarse fragmentos dispersos en islas y costas del Índico, piezas del avión arrastradas por las corrientes. Pero no una respuesta definitiva. ¿Hubo una despresurización? ¿Un incendio? ¿Un secuestro? ¿Una acción deliberada desde la cabina? El MH370 se convirtió en el símbolo moderno del misterio aéreo. A pesar de los avances tecnológicos, un avión comercial de gran tamaño desapareció y el océano, una vez más, se quedó con la mayor parte de la verdad. Otro caso estremecedor fue el del vuelo Air France 447, que despegó de Río de Janeiro hacia París la noche del 31 de mayo de 2009. A bordo iban 228 personas,
El avión, un Airbus A330, entró en una zona de tormenta sobre el Atlántico ecuatorial, una región meteorológicamente complicada pero conocida por las tripulaciones. Durante el vuelo, los tubos pitot, responsables de medir la velocidad, comenzaron a fallar por acumulación de hielo. Ese problema desactivó parte de los sistemas automáticos y dejó a los pilotos al mando manual en plena noche sobre el océano, rodeados de turbulencia y sin referencias visuales. Lo que siguió fue una cadena trágica de confusión. Uno de los copilotos levantó demasiado el morro del avión. El aparato perdió sustentación y entró en pérdida. Las alarmas sonaban. La cabina se llenó de tensión y, sin embargo, durante varios minutos nadie identificó correctamente lo que estaba ocurriendo. El avión cayó al océano y desapareció. La búsqueda fue larguísima y dolorosa. Se encontraron restos flotando, pero el fuselaje principal y las cajas negras tardaron casi 2 años en ser localizados, a más de 4,000 metros de profundidad. Cuando por fin se recuperaron los registros, la tragedia dejó de ser un misterio total y pasó a ser una lección brutal sobre automatización, entrenamiento y error humano. Pero eso no hizo menos inquietante la historia, porque durante mucho tiempo, para las familias y para el mundo, el AF-447 fue otro vuelo absorbido por la inmensidad del Atlántico. Si estás llegando hasta aquí, sígueme o suscríbete, porque lo que viene ahora demuestra que algunos misterios del mar no se han resuelto ni después de más de medio siglo. En marzo de 1962, desapareció el vuelo Flying Tiger 739. Un Lockheed Super Constellation operado por Flying Tiger Line. La aeronave transportaba a 107 personas entre militares y tripulación y cubría una ruta sobre el Pacífico rumbo a Asia. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Luego llegó la última comunicación y después, nada. La desaparición ya habría sido terrible por sí sola, pero hubo un detalle que la volvió aún más desconcertante. Un barco que navegaba en la zona reportó haber visto una intensa explosión en el cielo. Ese testimonio alimentó teorías de todo tipo, desde un fallo catastrófico en vuelo hasta sabotaje o derribo. Lo increíble es que, a pesar de una enorme operación de búsqueda que cubrió cientos de miles de kilómetros cuadrados del Pacífico, jamás se encontró un solo resto del avión. Ni fuselaje, ni cuerpos, ni señal de las grabadoras, absolutamente nada. Cuando un avión se pierde en tierra, el misterio suele tener límites. En el mar, esos límites desaparecen. El caso del Flying Tiger 739 quedó suspendido entre el testimonio de una explosión y la imposibilidad total de confirmar qué ocurrió. Fue como si la tragedia hubiera quedado congelada en el aire, sin final visible. La desaparición de Amelia Earhart ocupa un lugar especial en este recorrido, porque combina aventura, historia y un enigma que ha atravesado generaciones enteras. En 1937, Earhart ya era una leyenda de la aviación. Había batido récords, cruzado el Atlántico y se había convertido en un símbolo de valentía y modernidad. Ese año emprendió su misión más ambiciosa: dar la vuelta al mundo. Junto a su navegante Fred Noonan, volaba un Lockheed Electra adaptado para largas distancias. El tramo decisivo era la llegada a la pequeña isla Howland, en medio del Pacífico, un punto diminuto en un océano inmenso. A medida que se acercaban, las comunicaciones se volvieron tensas. Earhart reportó problemas para ver la isla y dificultades con la radio. Dijo que estaban cerca, que debían estar encima, pero no lograban localizarla. Su última transmisión fue una mezcla de urgencia y frustración. Después, silencio. La búsqueda que siguió fue gigantesca para la época. Participaron barcos, aviones y recursos militares estadounidenses, pero no apareció nada concluyente. Desde entonces, las teorías se multiplicaron: que se quedaron sin combustible y cayeron al mar, que aterrizaron en una isla remota, que fueron capturados por Japón, que la historia encubría una misión secreta. Ninguna ha sido probada del todo. Y quizá por eso la desaparición de Earhart sigue siendo una de las más poderosas de la historia. No solo por quién era ella, sino porque representa la frontera entre el heroísmo humano y la inmensidad indiferente del océano. El vuelo 007 de Korean Air, derribado en 1983, es distinto a otros casos porque aquí no hubo un misterio absoluto sobre la desaparición, sino una tragedia envuelta en tensión política, desvío de ruta y versiones contradictorias. El Boeing 747 partió de Nueva York hacia Seúl, con escala en Anchorage. Llevaba 269 personas a bordo. En algún punto del trayecto,
el avión se desvió de su corredor aéreo y entró en espacio soviético durante uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría. Las fuerzas soviéticas lo interceptaron y finalmente un caza lanzó el misil que lo derribó sobre el mar de Japón. Murieron todos. El mundo quedó conmocionado. ¿Cómo era posible que un vuelo civil terminara así? La explicación más aceptada fue un error de navegación agravado por el contexto militar y la paranoia de la época. Pero la historia siguió rodeada de controversias. ¿Por qué el desvío fue tan prolongado? ¿Hubo fallos técnicos? ¿La tripulación no entendió a tiempo lo que pasaba? Durante años surgieron teorías de espionaje y encubrimiento, precisamente porque el caso se movía entre dos mundos, el de la aviación civil y el de la confrontación geopolítica. Aunque no fue un avión perdido en sentido estricto, sí quedó hundido en el mar junto con una cantidad inmensa de dudas y acusaciones que marcaron una era. Otro episodio fascinante y menos conocido es el del Stardust, un Avro Lancastrian de British South American Airways que desapareció el 2 de agosto de 1947 mientras volaba de Buenos Aires a Santiago. La aeronave debía cruzar los Andes y aterrizar en Chile, pero nunca llegó. Lo que convirtió el caso en leyenda fue el último mensaje de radio transmitido por el operador, Stendek. Esa palabra, repetida 3 veces en código Morse, quedó grabada en la historia de la aviación como un acertijo imposible. Nadie logró descifrar con certeza qué quiso decir. Durante décadas, la desaparición alimentó teorías de espionaje, sabotaje y hasta fenómenos inexplicables. No fue hasta 1998 que montañistas encontraron restos del avión incrustados en un glaciar de los Andes. La explicación más probable fue que los pilotos calcularon mal su posición, creyeron haber cruzado completamente la cordillera cuando aún no lo habían hecho, y comenzaron el descenso antes de tiempo. El avión impactó contra la montaña y quedó enterrado por el hielo durante medio siglo. Aún así, el mensaje final siguió fascinando. ¿Fue un error bajo estrés? ¿Una clave? ¿Un intento desesperado de transmitir algo que nunca llegamos a comprender? El Stardust demuestra que, a veces, incluso cuando se encuentra el avión, el misterio no desaparece del todo. La historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya no encaja perfectamente en el patrón de aviones perdidos en el mar, pero aparece siempre en estas conversaciones porque representa otra forma del abismo. Un accidente donde el entorno se convierte en enemigo total. El avión se estrelló en los Andes en 1972 y no en el océano. Pero comparte con estos casos la sensación de aislamiento absoluto, de desaparición del mundo conocido y de lucha contra una naturaleza inmensa y hostil. A bordo viajaban jugadores de rugby, amigos y familiares. Al caer en la montaña, quedaron atrapados en un paisaje blanco, sin comida suficiente, sin rescate inmediato y con la certeza cada vez más dolorosa de que podían morir allí. El relato de su supervivencia, incluyendo la decisión extrema de alimentarse de los cuerpos de quienes habían fallecido, estremeció al mundo. Lo importante aquí no es solo la tragedia, sino el contraste con otros casos de este video. Mientras muchas desapariciones en el mar no dejaron testigos ni cierre, el vuelo 571 sí dejó voces que contaron lo indecible. Y gracias a ellas, entendemos algo crucial. Cuando un avión se pierde en un entorno extremo, ya sea el océano o la montaña, el verdadero enemigo no siempre es el impacto inicial, sino todo lo que viene después. En enero de 2007, Indonesia vivió otra tragedia, con el vuelo Adam Air 574. El Boeing 737 cubría una ruta interna cuando desapareció sobre el estrecho de Makassar. A bordo iban 102 personas. Las primeras comunicaciones no mostraban una emergencia clara, pero poco después, la aeronave se perdió de los radares. La búsqueda fue difícil por la profundidad del mar, las corrientes y las condiciones de la zona. Finalmente se encontraron restos en el fondo oceánico, y las investigaciones apuntaron a una combinación de fallos en los sistemas, distracción en cabina y pérdida de control. Sin embargo, el caso dejó una sensación inquietante, porque durante días el avión pareció simplemente esfumarse, y una vez más, el mar retrasó la verdad. Las grabadoras y los restos revelaron mucho, pero no eliminaron del todo el impacto psicológico de una desaparición aérea sobre el agua. Cada uno de estos casos va construyendo el mismo patrón. Un momento de rutina, un cambio repentino, confusión. Y luego una búsqueda desesperada contra uno de los escenarios más duros del planeta. Lo verdaderamente perturbador de todas estas historias es que no pertenecen al mismo tiempo, al mismo país ni a la misma causa.
Algunas tienen explicaciones técnicas bastante sólidas, otras siguen abiertas. Algunas fueron errores humanos agravados por el clima, la desorientación o una cadena de malas decisiones. Otras rozan zonas donde la evidencia es insuficiente y la imaginación ocupa el espacio que deja la falta de respuestas. Pero todas comparten algo esencial: el océano. Ese territorio inmenso, oscuro e impredecible, que puede esconder por años o para siempre aquello que cayó en él. Y tal vez por eso estas historias nos obsesionan tanto, porque nos recuerdan que, incluso en la era de los satélites, radares y monitoreo constante, todavía hay lugares donde un avión puede desaparecer y obligarnos a mirar otra vez hacia lo desconocido. Ahora dime en los comentarios cuál de todas estas historias te impactó más y cuál crees que sigue siendo el misterio más difícil de explicar.